Hola, buenas. Bienvenidos al Congreso y bienvenidos a la presentación que voy a hacer. Gracias a los organizadores por haber tenido la gentileza de invitarme a hablar de este tema que yo con mi colaboradora, la doctora Fabiola Ojeda, es un tema que llevamos ya unos meses trabajando en todos los aspectos, o en algunos aspectos de la pandemia, de la actual pandemia de COVID-19, el dolor crónico generalizado y fatiga crónica. Estos son nuestros conflictos de intereses y este es el guión de la presentación. En primer lugar, voy a hablar muy rápidamente del impacto de esta pandemia, de la COVID-19, que ha tenido a nivel social. Voy a hablar un poco de los criterios diagnósticos más recientes de fibromialgia, de los criterios diagnósticos de síndrome de fatiga crónica, de lo que es una entidad que está emergiendo y creo que todos los reumatólogos debemos conocer, que es el COVID prolongado o COVID persistente. ¿Qué papel tienen los macrófagos, que es una célula esencial en la inmunidad y también parece que juega un rol muy importante en la patogenia y en la fisiopatología tanto de la fibromialgia como del síndrome de fatiga crónica? Después hablaremos de cómo el COVID-19 ha impactado en nuestras pacientes, en las pacientes de fibromialgia. Nosotros en la unidad de fibromialgia llevamos más de 10 años. Somos una unidad especializada de experticia en fibromialgia y hemos visitado durante estos 12 años a más de 10.000 pacientes. Tenemos una cierta experiencia, al menos a nivel de experiencia clínica. Hemos hecho una revisión de la literatura del impacto del COVID-19 y hemos hecho dos pequeños estudios. Un estudio con nuestros pacientes, que es un estudio clínico, en el cual hemos intentado ver cómo el COVID en pacientes con fibromialgia ha impactado en ellas, sobre todo en mujeres, ¿no? Si han empeorado, si están igual o si están peor. Y después hemos hecho también un pequeño estudio en el cual os voy a explicar los resultados preliminares, porque aún no tenemos los resultados definitivos, de cómo el COVID ha impactado de forma diferencial en 4 grupos. En pacientes con fibromialgia que han pasado el COVID, en pacientes con fibromialgia que no han pasado el COVID, en pacientes sanas que han pasado el COVID y en grupo control. Y al final, pues me he permitido hacer unas conclusiones. Bueno, en cuanto al COVID, ya lo sabéis todos ustedes. Estos son datos de junio de este año y ahora en este momento los casos de COVID llegan a los de 200 millones a nivel mundial y el número de muertes pasa de los 4,5 millones. O sea que estamos verdaderamente delante de un cataclismo sanitario. No solo sanitario, también económico, social y yo diría que también antropológico. Bueno, esta es una diapositiva que creo que es muy interesante, posiblemente muchos de ustedes la conozcan, que son las fases del COVID, de la enfermedad, ¿no? En su aspecto clínico, patogénico y de tratamiento. Es una diapositiva basada en los trabajos de Gandhi y de Merat, publicados en el New England Journal of Medicine y en el National Review of Immunology, en la cual se explican las fases de la enfermedad. Para ser rápidos y concisos, hay 2 grandes fases. Una fase en la cual hay una replicación viral, sería la fase viral, y después hay una fase en la cual el virus deja o disminuye su replicación y se produce una respuesta hiperinflamatoria que en muchos casos es lo que condiciona el ingreso en la unidad de cuidados intensivos y en algunos casos pues el fallecimiento de los individuos. Eso se tiene que conocer bien, ¿no? Esta primera fase es la fase viral, en la cual evidentemente tiene un sentido utilizar antivirales, y después habría la fase de la fase de inflamación, en la cual lo que tiene un sentido clínico es la utilización de antiinflamatorios en los cuales se ha utilizado y está aprobado
la utilización de algunos de los fármacos que nosotros conocemos para tratar las enfermedades reumáticas inmunomediadas. También habrían la posibilidad en la fase viral de utilizar terapias con anticuerpos monoclonales, y, como he dicho, en la fase final, pues los antiinflamatorios que nosotros conocemos. Bien, en cuanto al diagnóstico de fibromialgia, se continúan utilizando los criterios diagnósticos del 2016, revisados 2010, revisados en el 2016, que continúan teniendo, han desaparecido los puntos de fibromialgia, ya no se utilizan, y se utilizan dos tipos de escalas. Inventory, en la cual hay 19 áreas de dolor, y se le pide al paciente que subraye o que marque con una cruz las áreas que le duelen. Y después hay una serie de síntomas y de signos que conducen a la creación de una escala de gravedad de síntomas. Si tienes más de 7 puntos en la escala de dolor generalizado y más de 9 puntos, más de 7 puntos en la escala de dolor generalizado y más de 5 en la escala de gravedad de síntomas, o si tienes entre 4 y 6 en el índice de dolor generalizado y una puntuación de 9 o más de 9 en la escala de gravedad sintomática, puedes hablar de que el paciente tiene fibromialgia, siempre y cuando, y eso lo debo recordar, no hayan enfermedades que hagan descartar la fibromialgia. La fibromialgia, repito, es una enfermedad de exclusión. Ahí tienen ustedes a la izquierda el índice de gravedad sintomática y cómo se calcula. Es muy fácil, incluso hay programas informáticos que te permiten con mucha facilidad hacer los pequeños cálculos numéricos. Pero, como he dicho, es una enfermedad de exclusión. Estamos exactamente igual delante del síndrome de fatiga crónica, también llamado encefalitis miálgica en la literatura anglosajona, sobre todo en la literatura británica, ¿no? Hay los criterios diagnósticos de Fukuda, que son los que se utilizan más, publicados en el siglo pasado, en 1994. Últimamente han aparecido unos nuevos criterios en los cuales, pero más o menos son esencialmente lo mismo. Quizá en estos nuevos criterios, que quizá no tienen una aceptación generalizada, se hace más hincapié en la presencia de cansancio post-esfuerzo. Pero, de hecho, para diagnosticar síndrome de fatiga crónica, tienes que tener un paciente con una fatiga crónica persistente que no pueda ser evidentemente atribuida a algún esfuerzo reciente y que dure al menos de 6 meses. Se tienen que excluir otras enfermedades y además tienen que haber una serie de puntos como alteración cognitiva. Eso es muy importante, la afectación neurocognitiva. Algunas veces estos pacientes se presentan con una clínica de infección de vías respiratorias superiores en forma de dolor de garganta, adenopatías cervicales, y muchas veces también van acompañadas de dolor articular y dolor generalizado. Yo diría que es difícil encontrar un paciente con síndrome de fatiga crónica que no tenga un cierto componente de fibromialgia. Bien, ¿qué tipología? ¿Cuántos tipos de fibromialgia hay? Hay muchísimas clasificaciones. Esta es una clasificación que propia de nuestro equipo, ¿no? Hablamos de fibromialgia primaria y consideramos que hay una fibromialgia que está asociada a la ansiedad y a la depresión. Hay una fibromialgia que está asociada a otras a psicopatías, como trastorno límite de personalidad y la enfermedad bipolar. Hay también fibromialgia asociada al síndrome de estrés postraumático. Hay también asociada a fibromialgia al síndrome de hiperlaxitud articular, que ahora llamamos, que forma parte de los grandes trastornos del espectro de hipermovilidad, lo que se englobaría dentro del subtipo 3, el antiguo subtipo 3D del síndrome del oso. Y después esta es muy frecuente, lo vemos todos los reumatólogos con mucha frecuencia, la fibromialgia que coexiste con otras enfermedades reumáticas inmunomediadas como el lupus, el Sjögren, la artropatía psoriásica, algunas otras espondiloartritis, la artritis reumatoide, etc., ¿no?
Tenemos también la enfermedad, la fibromialgia asociada al cáncer, vemos con frecuencia, y a los quimioterápicos. Después están un grupo de pacientes que yo les llamo, siguiendo al doctor Rotés, son las pacientes esas enfermas de la vida, ¿no? Son esas pacientes que tienen una sociobiografía tremenda, con malos tratos, abusos sexuales, dificultades socioeconómicas, etcétera, etcétera, que verdaderamente tienen una sociobiografía tremenda y que podría ser la fibromialgia una forma de expresión de su trastorno sociobiográfico. Y por último hay un pequeño grupo que existe de simuladoras, y yo diría que simuladoras puras es difícil encontrar, pero sí que hay un grupo de exageradoras que ponen salsa a todos sus síntomas para intentar conseguir algún tipo de beneficio económico, social o de otro tipo. En cuanto a la fisiopatología, decir que no se conoce aún con exactitud cuál es la causa principal o la causa inicial de la fibromialgia, pero la hipótesis que es más plausible en estos momentos es que la fibromialgia es un trastorno de sensibilización central. Un término bien conocido, pero habría alguna anoxa, algún agente, algún estresor que impactaría sobre el cerebro, sobre las conexiones cerebrales, produciría una modificación del cerebro por debido a la plasticidad cerebral, desaparecería ese impulso o esa anoxa, y esa cicatriz, para decirlo de alguna forma cerebral, se mantendría y haría que las conexiones y los mecanismos de control y regulación del dolor estuvieran alterados, ¿no? Eso parece ser la hipótesis más plausible. Hay muchos datos que apoyan eso, y en esa fisiopatología del dolor crónico cada vez se realza más el importantísimo papel que juegan los macrófagos y las células de la glía, que son macrófagos residentes a nivel del cerebro, ¿no? Estas células juegan un papel fundamental, como he dicho, en esto, amplificando y manteniendo el dolor crónico. O sea que uno de los targets de las células más importantes continúa siendo toda la estirpe de monocito, macrófago, célula dendrítica, mastocito. Este subgrupo de células son claves en el dolor crónico. En cuanto a la fisiopatología de la fatiga crónica, del síndrome de fatiga crónica, pues también es desconocida, pero debido a sus características siempre hace muchísimos años que se está buscando el agente causal, ¿no? Desde el virus de Epstein-Barr, la brucela, la borrelia, retrovirus, herpes virus, bueno, en el fondo, o al final no se ha encontrado ninguno, ¿no? Incluso el XMRV, un virus que hace unos 20 años se le especuló que podría ser la causa, y finalmente se vio que no tenía ninguna base, ¿no? Eso me permite poder especular, después hablaremos un poco más con detalle de eso, de que, como veréis, el COVID persistente, el COVID prolongado, es muy parecido fenotípicamente al síndrome de fatiga crónica, y la especulación que hoy muchísimos más han hecho es que muy probablemente estemos delante de una de las primeras descripciones de una enfermedad, o de que el síndrome de fatiga crónica es una enfermedad postviral. Evidentemente que hay alteraciones a nivel humoral, emocional, con forma de depresión, de ansiedad. Nadie sabe si es la causa o la consecuencia, si es el huevo o la gallina, pero eso existe en muchos países. Y también en su fisiopatología, como he dicho, juega un papel muy importante la alteración, entre otras cosas, de muchas otras cosas, desde se han descrito alteraciones del microbioma, se han descrito alteraciones inmunológicas, como el inflammation, se han descrito incluso alteraciones del drenaje linfático cerebral, que parece que puede estar alterado. Bueno, pero hay un aspecto clave que también coincidente y compartido con la fibromialgia, que es la activación de las células monocito, mastocito, macrófago, célula dendrítica, célula de la glía, eso
parece que puede ser clave. Ahí tenemos una representación en la cual se ve el papel que los macrófagos activados juegan a nivel tanto de la médula espinal del asta posterior como a nivel incluso periférico, porque la alteración también es una cosa bastante reciente en la cual hay una sensibilización central, sino que también existe una sensibilización periférica en la etiopatogenia de la fibromialgia. Y este proceso neuroinflamatorio está condicionado por la secreción de citocinas que son controladas por los macrófagos. O sea que el papel de los macrófagos es clave, como he dicho, ¿no? Ahí veis con un poco más de detalle que la activación macrofágica y la activación de las células de los mastocitos produce la liberación de citocinas, citocinas proinflamatorias que conducirían a un tipo de inflamación de bajo grado, de muy bajo grado, que conduce a la fibromialgia. Bien, esto es un documento reciente, muy reciente, de junio de este año, generado en Barcelona por un grupo del IEBS, el Instituto de Salud Global, que ha intentado poner un poco de claridad en el tema del COVID prolongado. De hecho, el COVID prolongado, como comentaré más tarde, es una secuela, entre comillas, una consecuencia del COVID agudo que alcanza hasta un 15% de los pacientes que han sufrido COVID. Imaginaros los millones de personas que en el mundo han sido infectadas por esta terrible pandemia, imaginaros la cantidad de pacientes con COVID prolongado. No quedaba muy claro, no había una clara definición, ni había una clara caracterización del impacto y del manejo de esta enfermedad. Y este documento yo creo que arroja un poco de luz sobre estos aspectos. En primer lugar, diferenciar, ellos acuñan un término que parece que está triunfando en la literatura, que es el PAX, que son el acrónimo de las siglas en inglés de Post-Acute COVID Syndrome, ¿no? Síndrome COVID posagudo. Diferencian entre dos tipos: las secuelas, que sería cuando hay un daño orgánico, cuando hay un daño tisular, cuando hay un órgano o un tejido que ha sufrido una lesión y esta lesión permanente, y los casos de COVID prolongado en los cuales no hay una lesión tisular, al menos que conozcamos por el momento, ¿no? Hay varios fenotipos clínicos del long COVID. Hay unos pacientes de que tienen el COVID, no se recuperan y permanece con síntomas durante mucho tiempo. Hay algunos que tienen otro fenotipo clínico, que es el fenotipo de la recurrencia, ¿no? Se curan, mejoran, vuelven otra vez, y hay unos que progresan y se alargan Bueno, en esa diapositiva intento reflejar de que al pasar el COVID, incluso asintomático, te puede conducir al long COVID. Fijaros que los pacientes que sufren COVID asintomáticos también pueden desarrollar el COVID persistente, y los pacientes sintomáticos, tanto los ingresados como los hospitalizados, tanto los moderados como los graves, pueden tener secuelas, y aparte de poder tener secuelas, pueden también presentar un COVID persistente, un PAX. Ahí está una estimación, datos de Cataluña de marzo-abril de este año, en el cual habían aproximadamente 670.000 casos de COVID. De estos, no se hospitalizaron 568.000. De estos, 56.000, 10%, continuaban meses después del inicio de la enfermedad con síntomas. Y de los que ingresaban, de estos casi 67.000 que ingresaron, que ingresaron, 50.000
continuaron vivos, 16.000 por desgracia fallecieron y 35.000, un 75%, continuaron con síntomas. O sea que estamos delante de un problema de una magnitud importante. Estas son las manifestaciones clínicas del COVID persistente. Yo diría que la constelación sintomática es muy amplia, se han descrito más de 200 síntomas, pero aparte de la tos persistente y el ahogo y la pérdida del olfato y a veces la pérdida de cabello, el resto, hay muchísimos, pero muchos de ellos son síntomas del aparato locomotor que se confunden perfectamente, con facilidad, con los síntomas que presentan las pacientes con fibromialgia y los pacientes con síndrome de fatiga crónica. O sea, hay unas similitudes clínicas muy importantes. Esto, en esta diapositiva, ha hecho un resumen de los estudios que hay en cuanto al seguimiento, a la evolución, la historia natural de los pacientes que han sufrido un COVID. Como veis vosotros, ahí están las semanas de seguimiento. Parece que los síntomas tienden a desaparecer con el paso del tiempo, pero hay algunos pacientes que, a pesar de los meses y el año y pico, alguno que ya lleva, pues continúa sintomático. Pero la tendencia general es a una mejoría espontánea y natural. Ahí están unos mensajes clave que dan, que yo me fijaría en el número 1, entre el 10 y el 15% de los pacientes con COVID quedan con secuelas, perdón, con COVID prolongado. Establecen una definición clara, que eso también es muy importante. Hablan en el punto 6 que hay una gran variedad de síntomas, pero que los más frecuentes son la fatiga, los síntomas de tipo respiratorio y las alteraciones neurocognitivas, que son muy iguales a las importantes alteraciones neurocognitivas que tienen los pacientes con fatiga crónica y síndrome y fibromialgia. Bueno, aparte establecen una serie de recomendaciones en cuanto a manejo que no vamos a entrar. Pero ideas clave de esto: entre el 10 y un 15% de los pacientes la sufren, tienen unos síntomas muy parecidos a fibromialgia y a fatiga. De hecho, ahí hay una oportunidad de investigación importante para los que tengáis ganas de investigar. Hay posibilidad, hay recursos, hay dinero para eso, al menos en Estados Unidos y posiblemente también en Europa. Por ejemplo, en Estados Unidos el National Institute of Health ha anunciado que ha abierto una línea de investigación sobre COVID prolongado que ha dotado con 1.500 millones de dólares. Esto va a llegar, si no ha llegado ya a Europa. Bueno, como veis, y esto lo he ido comentando en el transcurso de mi presentación, que el PACS, el Post-Acute COVID Syndrome, formaría parte, para mí y para otros muchos, de uno de estos síndromes de sensibilización central por su parecido clínico a la fibromialgia y al síndrome de fatiga. Ahí tenéis las homologías que existen entre fibromialgia, fatiga crónica y COVID persistente. Veis que el dolor muscular, la fatiga son muy prevalentes en los tres. También el dolor de cabeza, la cefalea, los trastornos cognitivos, las alteraciones del sueño, los componentes emocionales en forma de ansiedad, depresión. La disnea nos lo explican con frecuencia, algunos pacientes quizás sí, pero pocos con fibromialgia. Fatiga crónica sí es muy presente, es muy prevalente en el COVID persistente. Alteraciones de tipo disautonómico, como palpitaciones, también son frecuentes en los tres grupos, y la caída de cabello, pues quizás sí sería un síntoma que lo explican también pacientes de síndromes de sensibilización central clásico, pero también en el COVID persistente. En cuanto, revisando la literatura, ¿qué hay escrito? ¿Cómo ha impactado el COVID en pacientes con fibromialgia? O sea, en la población que tratamos, haber pasado el COVID o haber sufrido esta pandemia, aunque no se hayan infectado, ¿cómo les ha impactado? Pues hay algunos estudios, hay bastantes estudios, he escogido los más relevantes.
En general, hay algunos que dicen que no hay empeoramiento clínico, pero sí que hay una percepción subjetiva negativa. Los pacientes se encuentran peor de una forma subjetiva, pero no de una forma objetiva. Según Rivera y colaboradores, nuestro amigo Javier Rivera, los investigadores italianos, Salafi y colaboradores, encuentran peores puntuaciones en el cuestionario de impacto de fibromialgia en los dominios, no todos, pero en los de sueño, fatiga, dolor y rigidez. Otro grupo italiano encuentra también que hay dos subgrupos, uno que se encuentra peor debido a la interrupción de sus actividades físicas y otro que, curiosamente o paradójicamente, se encuentra mejor, ya que les ha permitido introducir cambios beneficiosos en su vida, como el teletrabajo, la menor actividad física, etcétera, y este subgrupo de pacientes dicen que se encuentran mejor. Hay otro grupo que también encuentra, israelí, que encuentra peores índices, sobre todo de depresión y ansiedad, peor calidad de vida relacionada con la salud, y que advierte que la discontinuación de los tratamientos alternativos o complementarios, la especulación que hacen, podría ser una causa para ello. Bien, en cuanto a COVID-19, fatiga crónica, hay también mucha literatura al respecto. Aquí he puesto en esta tabla un resumen, ¿no? Y con las referencias bibliográficas en la columna de la derecha, ¿no? Hay una intolerancia al esfuerzo, una fatiga, en muchísimos casos, entre el 50 y el 80%, hay artralgias entre un 10 y un 50%, hay mialgias también, cefalea es muy común, alteraciones disautonómicas, comunes, menos, pero comunes, trastornos emocionales de ansiedad y depresión, y también un gran impacto en cuanto al trastorno cognitivo, esto es la bibliografía. Y ya cambiando de tema, la pregunta es cómo la pandemia por COVID ha impactado en nuestras pacientes con fibromialgia. Bien, esto es un pequeño estudio que hemos hecho con nuestras pacientes. Recordar que trabajamos en una unidad de experticia en fibromialgia, una unidad hospitalaria, o sea que es un setting terciario, ¿no? Entonces, intentamos evaluar el impacto del confinamiento en las pacientes diagnosticadas con fibromialgia que no habían pasado el COVID. O sea, cómo estar en casa, no poder salir en esa época del lockdown, del confinamiento, cómo esto había impactado en sus variables, en sus outcomes de fibromialgia. Eran mujeres entre 16 y 80 años, en los criterios de exclusión y los de inclusión, y la variable principal fue los cambios que había sufrido el FIC, el cuestionario de impacto de fibromialgia. Habían unas variables secundarias como cambios en peso, cambios en el uso de medicación, les volvimos a pasar los criterios de fibromialgia con los dos índices de los criterios, cuestionarios de ansiedad y depresión, escalas de dolor, de paciente y escala de valoración del profesional. Dieron estas variables de ajuste, entramos 40 pacientes, un estudio pequeño, pero creemos que puede al menos apuntar a alguna dirección. Se realizó entre septiembre y febrero del 2020 y la segunda evaluación fue en octubre del 2020. O sea que hay pacientes que han estado casi 8 meses y otras pacientes que solamente han tenido un mes. Los análisis estadísticos de rigor. Estas son la descripción del grupo. Todas eran mujeres, la edad media de 50 años aproximadamente, los años de evolución de la fibromialgia, el número de diagnóstico de fibromialgia, el número de pacientes diagnosticadas también de fatiga crónica, si eran naturales de España o no, las comorbilidades que presentaban, que es estándar en pacientes con fibromialgia. Entonces ahí tenemos el antes y el después, o sea, los cambios que la pandemia había causado en estas pacientes. Los cambios en el peso se mantuvieron, ahí tienen a la derecha si hay diferencias
estadísticamente significativas. Vemos que solamente hay en el score de severidad sintomática, solamente hay en la escala HAT de depresión, no la hay en el FIC, por ejemplo, que era nuestra variable principal, no hay en el EVA de dolor. Sí que la hay, aunque hay pocos casos, en el consumo de AINES, que consumían más, en el consumo de gabapentinoides, en el consumo de opiáceos, aunque hay pocos casos, y de otros antidepresivos, y también en el uso de analgésicos tipo paracetamol. O sea que podríamos decir, con los resultados de este estudio, que, y con la limitación de ser una población atendida en un hospital terciario, con una N no muy grande, pero que no hayamos cambios significativos en las puntuaciones de impacto de fibromialgia, del FIC, tampoco en el peso, ni en las puntuaciones del VPI, ni de la escala EVA de dolor, ni los cuestionarios de ansiedad, sí, de depresión. Sí que hayamos cambios en el número de síntomas somáticos, en la escala de depresión y en el número de fármacos que utilizamos. Bien, en cuanto también hemos hecho un pequeño estudio intentando evaluar si habían diferencias entre las pacientes, creando 4 grupos, entre las pacientes con fibromialgia que se habían infectado por COVID, pacientes fibromialgias no infectadas, sanas y sanas que habían sufrido fibromialgia. Utilizamos población del Hospital del Mar también, y a estas pacientes se les pasaron unos cuestionarios de tipo clínico y también se les extrajo sangre y se realizó una extracción de macrófagos y un cultivo de células de macrófagos, y se vio la expresión génica de estos cultivos de macrófagos. Estas son las variables clínicas, las variables del laboratorio y los métodos estadísticos que utilizamos. Ahí tienen la descripción de los grupos. Son grupos con Ns pequeñas, pero ya que se trataba de un estudio de laboratorio, como sabéis, las Ns no tienen que ser muy grandes para poder encontrar diferencias. Bueno, ahí tenéis la edad, el peso. La única diferencia es que las sanas son más delgadas que las fibromialgicas. Y entonces ahí tenéis las diferencias que hubieron en cuanto a diferentes variables. No habían grandes diferencias entre el grupo de fibromialgia que había pasado el COVID y el grupo de fibromialgia que no lo había pasado. Evidentemente sí que habían, si comparabas evidentemente las sanas contra el resto, sí que había diferencias. Pero comparando entre el grupo 1 y el grupo 2 no había mucha diferencia a nivel clínico. Cuando llegamos a la expresión génica, el primer resultado, la primera tanda de resultados, dio unos resultados que sorprendentes. Vimos que las pacientes con fibromialgia, tanto se habían pasado el COVID como si no habían pasado el COVID, tenían una sobreexpresión y una expresión baja, una regulación a la baja de múltiples genes, de forma que creaba unos grupos completamente diferenciados según la expresión génica. Volvimos a repetir el estudio con el mismo número de pacientes y estos resultados no se confirmaron, lo que nos puso en una situación de impasse. ¿Hay algún problema técnico? ¿Hay algún error en la metodología? ¿Es producto del azar esto o verdaderamente sí que hay algo y se tiene que profundizar? Y estamos en este punto, ¿no? Aún no hemos concluido un estudio que pueda acabar de diferenciar si esta expresión génica diferenciada de los macrófagos es real o simplemente es un artefacto. Bien. Como conclusiones, ya para finalizar,
Decir que la pandemia del COVID ha causado una disrupción, como todos sabéis, sin precedentes a nivel mundial, a nivel sanitario, social, económico y yo diría también antropológico. Las complicaciones y secuelas médicas a medio y largo plazo aún están caracterizándose, ¿no? Tanto clínica como fisiopatológica como epidemiológicamente. Parece en ese sentido un nuevo síndrome está emergiendo, que es el Post-Acute COVID Syndrome, el PACS. El PACS es una condición clínica muy prevalente, entre el 10 y el 15%, y representa y va a representar una importantísima carga para los sistemas sanitarios y también para las unidades de fatiga, de síndromes de sensibilización central. Que las manifestaciones reumatológicas del PAC son muy importantes, con artromialgias, incluso cansancio, e incluso en algunos casos se han visto que pueden desencadenar reumatismos inmunomediados. Que los macrófagos parece que juegan un papel importantísimo en la fisiopatología de la fibromialgia, del síndrome de fatiga crónica y probablemente también en el PACS. Que el PACS y el síndrome de fatigas crónicas presentan unas homologías sorprendentes, que el PACS posiblemente podría formar parte de estos síndromes de sensibilización central y que el PACS podría ser un ejemplo de síndrome postviral. Atrevo a lanzarlo como hipótesis, que podría ser el síndrome de fatiga crónica clásico, el de antes, que podría ser una enfermedad postviral que estaría causada por algún virus similar de alguna forma, quizá especulativamente hablando, de algún otro coronavirus que no hubiéramos sido capaces de detectar o de atribuir la causa de la fatiga crónica. Y ya para terminar, que hayamos escasos cambios en las variables clínicas de los pacientes afectados de fibromialgia asociadas al confinamiento y que las diferencias en la expresión génica de los cultivos de macrófagos han producido unos resultados inconcluyentes, inconsistentes por el momento. Y por último, quiero agradecer al grupo de la unidad de experticia clínica del hospital, a todos los miembros del servicio de reumatología de mi hospital, a la doctora Alba Gur del Campi La Olímpica, al grupo de investigación en celular, inflamación y cartílago, Laura Tío adelante, al Centro de Regulación Genómica, que ha permitido realizar los estudios en macrófagos, liderado por Thomas Graf y su equipo, y al Laboratorio de Neurofarmacología Clínica de la Universidad Pompeu Fabra, liderado por el profesor Maldonado López. Y a todas las pacientes y voluntarias que participaron. Y muchas gracias por su atención.